Bienvenidos, mi nombre es Marcin Rubala y tengo el placer de impartirles hoy esta sesión 2.3, la interacción del Banco Central Europeo y la Reserva Federal durante la crisis, un análisis comparativo. Mediante esta sesión, en primer lugar, lo que vamos a analizar es la actuación del Banco Central Europeo y la FED durante la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria, para posteriormente tratar la acción que ha tomado el Banco Central Europeo ante la actual crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. Dado que el punto 2 lo han tratado ya ustedes en la sesión 2.2 impartida por la profesora Mónica Puente Regidor, lo que vamos a hacer hoy es dar una serie de pinceladas con el objetivo de completar esta intervención de la profesora Puente Regidor. Para empezar, lo primero deberíamos preguntarnos en realidad qué es un banco central. En este caso hablamos de una autoridad monetaria nacional con un carácter público y generalmente independiente del gobierno del país en el que realmente actúa, el hecho que favorece el control de la inflación y la estabilidad de precios por su parte, pero también permite el correcto funcionamiento y el desarrollo de la economía del país. Entre sus clientes no se encuentran ni las personas comunes ni las empresas particulares, en cambio sí el Estado en los bancos nacionales y privados de la nación. Por tanto, el Banco Central toma sus depósitos y los guarda en cuentas de sus clientes. Con esos depósitos los bancos realmente realizan los movimientos, es decir, a través del sistema de pagos y de compensación. Por tanto, si hablamos de un banco central, hablamos de una pieza clave en la economía nacional. En cuanto a las funciones de un banco central, en estas se encuentra la emisión del dinero legal del país, también es el encargado de diseñar e implementar la política monetaria y de preservar, por tanto, la estabilidad de precios. Al mismo tiempo, los bancos centrales se ocupan de mantener la estabilidad del sistema financiero, ejecutar la política de cambio o supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las entidades realmente que tienen bajo su tutela. Por otro lado, también, como hemos dicho, son bancos de los bancos, otorgan también préstamos a las entidades que carecen de liquidez. Se ocupan también de asesorar a los gobiernos, emitir informes y estudios, y finalmente también desempeñan un papel de representación en los organismos, instituciones o foros económicos multilaterales o internacionales en los que se tratan asuntos relacionados con su actividad. En cuanto al Banco Central Europeo, aquí lo que debemos diferenciar entre el Banco Central Europeo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Eurosistema. En primer lugar, hablando del Banco Central Europeo, hablamos de un sucesor de facto del Instituto Monetario Europeo. Instituto Monetario Europeo creado al comienzo de la segunda fase o etapa de la Unión Económica y monetaria de la Unión Europea, principalmente para manejar los problemas relacionados con la transición a la nueva moneda por parte de los diferentes o los primeros países de la zona euro. Y también su objetivo era preparar la futura creación del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de los Bancos Centrales. En cuanto a la adopción de la moneda euro, aquí hay que decir que, en primer lugar, fueron los 11 países los que adoptaron el euro, entre ellos los 3 países de Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, también Alemania, Francia y posteriormente España, Portugal, Italia, Irlanda, Austria y Finlandia. Estos fueron los 11 países que adoptaron la moneda euro como primeros países miembros, ¿no? Posteriormente observamos que se han ido sumando de forma progresiva a la zona euro los demás países miembros. De esta forma, Grecia entró en enero del año 2001, Eslovenia en el año 2007, Chipre y Malta en el año 2008,
Eslovaquia en el año 2009, en el año 2011 Estonia, Letonia en el año 2014 y Lituania en el año 2015. También aquí hay que hablar de un caso especial, que es el caso de Reino Unido y Dinamarca, ambos países obviamente que no forman parte actualmente de la zona euro. De hecho, hoy en día deberíamos hablar únicamente de Dinamarca, dado que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. No obstante, estos dos países en sus tratados de adhesión a la Unión Europea obtuvieron un opt-out referente a la adopción del euro como moneda, como su propia moneda, ¿no? Es decir, lo que sí que se les permite, en el caso ya hablamos de Dinamarca solamente, lo que se le permite es poder acceder a la zona euro, adoptar el euro como su moneda nacional. No obstante, este país no tiene la obligación de hacerlo. En cambio, el resto de los países miembros dentro de los tratados sí que existe una cláusula que de alguna forma les obliga a entrar en un momento sin estipular una fecha exacta, entrar en la zona euro. También hay que decir que el Instituto Monetario Europeo fue sustituido formalmente por el Banco Central Europeo el día 1 de junio del año 1998 en virtud del Tratado de la Unión Europea, es decir, el Tratado de Maastricht, y entrando en vigor esta transición, ¿no? El 1 de enero en 1999. También, bueno, el Banco Central Europeo, además de desempeñar una serie de funciones que, bueno, concuerdan con las funciones que hemos comentado anteriormente, muy típicas para cualquier otro banco central del país. En este caso, el Banco Central Europeo también, además, supervisa las entidades de crédito de la zona euro en estrecha colaboración con los supervisores nacionales. Hablamos de una función que realmente el Banco Central Europeo empezó a desempeñar a partir del año 2014 y que ha sido resultado de las modificaciones en el modelo de gobernanza económica europea que se da a partir del año 2011, como hemos dicho, a raíz de la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria. Esta función se desarrolla principalmente a través del mecanismo único de supervisión, donde realmente, como hemos dicho, el Banco Central Europeo colabora con las autoridades nacionales competentes de los países participantes, ¿no? Lo que se busca a través de cumplimiento de esta función es darle la seguridad y la solidez de las entidades de crédito y también darle seguridad y la solidez al sistema financiero europeo, ¿no? Que este sea un sistema estable, ¿no? Asegurando realmente una supervisión coherente al nivel comunitario. También hay que decir que actualmente el Banco Central Europeo supervisa directamente alrededor de 120 grandes grupos bancarios, que estos a la par representan alrededor del 80% en términos de activos del sector bancario de la zona euro, por tanto hablamos de una cifra francamente relevante. Y también en lo que concierne a las demás 3.500 entidades de crédito, lo que hace el Banco Central Europeo es determinar y vigilar la aplicación de los criterios de supervisión, ¿no? Cooperando también, como hemos dicho, estrechamente con las autoridades nacionales. Por otro lado, tenemos al Sistema Europeo de Bancos Centrales, que básicamente está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de todos los países de Unión Europea, independientemente si han adoptado el euro o no. Y pues el Sistema Europeo de Bancos Centrales lo que hace es cumplir las funciones de diseño y ejecución de la política monetaria de los países que conformen el área del euro, ¿no? Y buscando siempre pues, mantener la estabilidad de precios. Por otro lado, si hablamos del eurosistema,
Este está formado por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales, pero únicamente de los países miembros que han adoptado el euro. Por tanto, el eurosistema es la autoridad monetaria de la eurozona. Lo que hace también es que, digamos, la política monetaria en el caso de la eurozona se decida al nivel comunitario, es decir, de forma conjunta para todos los países de eurozona, ¿no? Es dictada, claro, por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ¿no? Y lo que realmente se busca aquí, además de cumplir las funciones que hemos comentado, ¿no? Tan típicas para un banco central, es sobre todo la estabilidad de precios, ¿no? Ese es el objetivo estrella, digamos, del Banco Central Europeo, por encima del resto de las funciones que hemos estipulado, ¿no? Lo que busca el Banco Central Europeo aquí es que la inflación cumpla con el objetivo marcado, es decir, cerca pero por debajo del 2%, y por tanto, como hemos dicho, la importancia de este objetivo hace que ningún otro objetivo pueda suplantar al de mantener la estabilidad de precios. Entre los instrumentos realmente que utiliza el eurosistema, ¿no? Y por tanto el Banco Central Europeo es básicamente proporcionar la liquidez a las entidades, facilitar el depósito. También hay que decir que el eurosistema puede emitir deuda realizando operaciones temporales y operaciones simples, además de mantener las reservas fijas de los Estados miembros. Aquí lo que les pongo es una diferenciación entre los países que ya forman parte de la eurozona, los que hemos comentado, en total 19, y por otro lado tenemos también al resto de los países que todavía no han adoptado el euro como su moneda nacional, con esta puntualización en el caso de Dinamarca, como hemos dicho, de poder adherirse a la zona euro, pero no tener una obligación, digamos, legal incluida en su tratado de adhesión, ¿no? Bueno, respecto a las funciones del eurosistema, como hemos comentado, básicamente lo que se busca a través de su actividad es definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, ¿no? Realizar estas operaciones de divisas, también poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países miembros de la zona euro, es decir, lo que llamamos la gestión de carteras, también promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago, realizar las estadísticas en colaboración con los bancos centrales nacionales, además de promover la estabilidad y supervisión financiera o la cooperación europea e internacional, ¿no? Pero eso, vuelvo a decir, siempre recordando que el objetivo de vigilar la evolución de los precios y de garantizar su estabilidad, es decir, en esta proximidad siempre por debajo del 2%, sigue siendo el objetivo principal del Banco Central Europeo y, por tanto, del eurosistema. Aquí, bueno, pueden observar estas funciones que hemos comentado a través de estos gráficos ilustrativos. Bueno, recalcar de nuevo la importancia de la supervisión bancaria, que, como hemos dicho, es una función nueva que adquiere el Banco Central Europeo a partir del año 2014, a raíz de la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria, y las modificaciones en el modelo de gobernanza económica a partir del año 2011, pero vuelvo a decir, este tema ustedes lo van a tratar con más detalle en la sesión referente a la unión bancaria impartida por la profesora María Ángeles Rodríguez Santos. Bueno, respecto al impacto, digamos, que tuvo la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria
sobre las economías de los diferentes países, ¿no? Y la actuación de los bancos centrales, es verdad que hay que decir que esta ha sido, podemos decir, variopinta, ¿no? Es decir, aquí decirles bueno, los bancos centrales han actuado de formas diferentes, y sí que observamos diferencias entre lo que tomamos para nosotros, para esta sesión de referencia, el Banco Central Europeo y el resto de los bancos, ¿no? Aquí destacar sobre todo la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, con la sede en Washington, que, como ustedes saben, es una entidad privada con participación de una agencia gubernamental que se conoce por el nombre de la Junta de Gobernadores. Básicamente, si hablamos de la Reserva Federal, hablamos de una entidad estatal, ¿no? Bueno, una entidad compuesta por una parte estatal, pública, y por otro lado la parte, digamos, privada, la parte de los 12 bancos de reserva de todo el país, que realmente reúne todos los bancos nacionales y estatales asociados a ella de forma voluntaria, lo que realmente crea el conjunto del sistema de la Reserva Federal, ¿no? Un banco, además, que está sujeto a las revisiones del Congreso, por tanto, que tiene independencia, pero no en todos los aspectos, ¿no? Porque existe este control político, aunque realmente lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? Por otro lado, tenemos al Banco de Inglaterra, el banco muy importante, ubicado en Londres, en la City de Londres, que en su momento pertenecía al sistema europeo de bancos centrales, obviamente sin ceder las competencias en materia de la política monetaria, actualmente ya fuera de este sistema europeo de bancos centrales, dado que Reino Unido no forma eh, ya parte de la Unión Europea. Pero bueno, lo que observamos realmente y lo que vamos a analizar más adelante es que estos bancos han actuado de forma bastante diferente a la del Banco Central Europeo ante los efectos negativos de la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria, y que los tiempos realmente de esta actuación han sido también diferentes. En cuanto a las diferencias, ¿no?, entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, un poco a través de las cuales es que bueno, tenemos que comprender estas diferencias realmente para poder explicar estas diferencias en actuación. Pues en primer lugar me gustaría destacar aspectos relacionados con el mandato, ¿no?, y los objetivos del propio banco. Si hablamos de la Reserva Federal, hablamos de la entidad del último recurso, básicamente que persigue una variedad de objetivos principales, es decir, que estos objetivos son equiparables entre ellos, no tiene un objetivo que realmente sea más importante que otro. También es verdad que la Reserva Federal es el supervisor y regulador bancario único, es decir, es un banco central para un país, para que ustedes me entiendan, y además es la entidad del último recurso desde el comienzo de la crisis, es decir, esto no cambia en ningún momento. Si hablamos del Banco Central Europeo, hablamos del el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que reúne, como hemos comentado, el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales de los Estados miembros, que en base a su artículo, bueno, al artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, el Tratado de Lisboa, lo que persigue es controlar la inflación, perseguir esta estabilidad de precios, como hemos dicho, cerca pero por debajo del 2%. Y además hablamos de un banco que actúa en el contexto de una unión económica y monetaria incompleta, es decir, donde la política monetaria es una política comunitaria que se decida al nivel de la Unión Europea. No obstante, la parte económica, es decir, la parte fiscal, está en manos de los Estados miembros, lo que realmente hace que la interacción, ¿no?, entre estas dos políticas sea no siempre que vaya a la par o que vaya en los mismos tiempos, y también lo que hace es que limita realmente los efectos
o el margen de maniobra que tiene la política monetaria. En cuanto a la independencia, respecto a la Reserva Federal, esta tiene un carácter multidimensional. Como hemos dicho, el Banco Central de Estados Unidos realmente tiene que rendir cuentas al Congreso. En cambio, en el caso del Banco Central Europeo, hablamos del Banco Central más independiente del mundo. Tanto en el tratado como en los estatutos del propio Banco Central Europeo se indica que este no puede recibir ninguna especie de orientación o presión por parte de los órganos de la Unión Europea, pero tampoco por parte de ningún órgano del Estado miembro. Por tanto, realmente actúa de forma completamente independiente. En cuanto a la rendición de cuentas, como hemos dicho, la Reserva Federal rinde cuentas ante el Congreso de Estados Unidos y también debe aplicar cualquier cambio en sus estatutos que este exija. En cambio, el Banco Central Europeo, aunque realmente rinde cuentas al Parlamento Europeo, aquí hablamos de una notificación, información realmente de su actividad al Parlamento Europeo de forma periódica y al Consejo de la Unión Europea. Vuelvo a decir, este no puede recibir ninguna orientación de cómo programar, ¿no? Y cómo implementar realmente la política monetaria de la Unión. En cuanto a la Reserva Federal y el tema de la interlocución, aquí hablamos de una entidad que tiene la capacidad de hablar con una sola voz, ¿no? Además, es un interlocutor único en las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. En cambio, en el caso del Banco Central Europeo, es verdad que existe cierta incapacidad de hablar con una sola voz, dado que pues en sus órganos se reúnen realmente los gobernadores de todos los Estados miembros de la Unión Europea, en realidad, ¿no? Todos ellos realmente tienen sus intereses diferentes, ¿no? Muchas veces. Entonces, lo que se busca es realmente encontrar el consenso, ¿no? En realidad, en los diferentes órganos, sobre todo en los órganos decisorios referentes realmente a la zona euro y este conjunto de gobernadores de los países pertenecientes a la zona euro. También hay que recordar que entre los países miembros existen diferentes realidades, ¿no? Y cada uno de estos gobernadores realmente defiende esta especie de realidad, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de la política monetaria de la Unión Europea, hablamos de una política monetaria para el conjunto de la zona euro, cuando realmente las realidades de los países pueden ser bastante homogéneas, ¿no? en este caso. Es verdad que en los tiempos de prosperidad eso no se ve tanto, pero por ejemplo en el caso de la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria sí que vimos estas diferencias y estas brechas de una forma muy significativa. Teníamos todo el sur de Europa con una situación económica concreta y después todo el norte con otra situación y otra visión sobre cómo gestionar o qué política monetaria aplicar, ¿no? Entonces allí es cuando realmente se muestran, ¿no? Estas dificultades de buscar realmente un punto en común y vuelvo a decir, de buscar realmente de establecer, ¿no? Una política monetaria única para el conjunto de los países miembros de la zona euro. En cuanto a la relación con la política fiscal y de pagos, pues vuelvo a decir, aquí en el caso de la Reserva Federal hablamos de un banco central, un solo país. En cambio, en el contexto del Banco Central Europeo hablamos de un banco central, 19 países pertenecientes a la zona euro con sus 19 políticas fiscales diferentes. En cuanto a la actuación de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo durante la crisis, ¿no? Un poco los tiempos también, hay que decir que hay una serie de instrumentos
referentes a la política monetaria convencional que ambos bancos han ido aplicando en realidad desde principios de la crisis, que aquí podemos hablar de la bajada de tipos de interés en sus tiempos correspondientes que pueden observar en esta diapositiva, pero también las diferentes operaciones de mercado abierto. En cambio, lo que respecta a la política monetaria no convencional y aquí en concreto a la expansión cuantitativa, que a través de la cual realmente lo que se ha hecho es inyectar dinero de forma masiva en el sistema para reactivar la economía, vemos que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, desde principios de la crisis empieza a realizar una serie de movimientos con el objetivo de implementar pues esta medida, ¿no? Es decir, que los tramos se implementan desde el principio de la crisis. En cambio, en el caso del Banco Central Europeo, y más adelante vamos a ver realmente por qué esto se da tan tarde, hay que esperar hasta el año 2015, ¿no? Teniendo en cuenta que realmente la crisis empieza en el año 2007-2008, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una política monetaria simétrica, ¿no? Realmente entre los dos bancos. Después, por otro lado, bueno, recordando pues eso, que lo que respecta a la Reserva Federal, pues hablamos de una sola política fiscal, ¿no? También porque es un banco central, un país, entonces, claro, este estímulo fiscal que va realmente que se aplica, ¿no? Va a la par de alguna forma con la política monetaria y eso tiene que ver claramente con la actuación gubernamental, ¿no? Y esta realidad de un banco central en un solo país. En cambio, en el caso del Banco Central Europeo, hablamos, como hemos dicho, de 19 políticas fiscales, que realmente lo que dificultó muchísimo realmente la coordinación entre estas dos grandes políticas macroeconómicas, la política monetaria y la política fiscal. También hay que recordar que tuvimos una situación de rescates a algunos países miembros como Grecia, Irlanda, Portugal y España. También la actuación gubernamental según el país ha sido diferente y que realmente la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria no estaba libre también de una cierta crisis política en el contexto europeo. Entonces, claro, todo esto realmente hace que la actuación del Banco Central Europeo o los plazos de esa actuación sean diferentes a la de la Reserva Federal, por un lado, y por otro lado, que se dé paso a este nuevo modelo de gobernanza económica implementado de forma gradual a partir del año 2011 con el objetivo de acotar los efectos negativos de la crisis económica anterior y realmente buscar de esta forma darle salida a esta situación tan grave que vivió Unión Europea en este momento. Aquí lo que les quiero enseñar a través de este gráfico, sobre todo, es, en primer lugar, pues que vean justamente los plazos, ¿no? Los que actúa realmente la Reserva Federal. Vemos que el primer tramo, ¿no? O primera ronda de estímulos monetarios de la expansión cuantitativa los implementa ya el año 2008, posteriormente el año 2010. El año 2012 es cuando implementa el tercer tramo para realmente el año 2014 ya empezar a retirar estos estímulos. En cambio, el Banco Central Europeo tarda hasta el 9 de marzo del año 2015, para ser más exacto, a realmente comenzar con la primera compra de deuda pública por parte pues eso, por su parte, ¿no? Entonces, claro, eso nos demuestra realmente que los tiempos de actuación han sido muy, muy diferentes y después que el Banco Central Europeo actúa francamente tarde para realmente combatir, ¿no? De forma suficiente, podemos decir, y efectiva, en realidad, la crisis económica, financiera y presupuestaria tan severa que estábamos viviendo en Unión Europea, ¿no? Aquí también esto se ve reflejado en las curvas de los tipos de interés. Vemos cómo realmente en los plazos, cuando ya Estados Unidos, o bueno, la Reserva Federal ya ha interactuado, pues ya empieza a subir los tipos de interés. Eso va vinculado justamente a la retirada, ¿no? De estos estímulos
que hemos comentado. En cambio, la actuación de la Unión Europea, como íbamos unos pasos por detrás, pues realmente esta bajada se produce en realidad también de forma gradual, pero con cierto retraso. Eso también vemos en la curva de paro, en referencia a los resultados de la curva de paro. Aquí vemos cómo realmente los resultados de la actuación de Estados Unidos han sido mucho más rápidos y estas actuaciones para, para, para este tiempo. Bueno, aquí habría que preguntarse un poco cuáles han sido las debilidades, ¿no?, del Banco Central Europeo hasta el marzo del año 2015, cuando realmente empieza a implementar la expansión cuantitativa, ¿no? Este gran programa realmente de compra de activos. Aquí hay que decir bueno, que el Banco Central Europeo, mediante los artículos 123 y los artículos 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene prohibida la financiación de los gobiernos y proporcionar un rescate financiero de los estados. Además, a través del artículo 125 se prohíbe realmente la preparación o implementación de lo que conocemos realmente como los eurobonos, ¿no? De eso de mutualizar la deuda entre los propios estados. Por tanto, realmente hasta la fecha el Banco Central Europeo no dispone de funciones de un verdadero banco central como prestamista de último recurso, cosa que, por ejemplo, sí que se da en caso de la Reserva Federal, y eso lo que realmente hace que no inyecte la liquidez ilimitada frente a estos ataques de los mercados contra la deuda soberana, ¿no? Justamente para estimular la economía como era necesario en estos momentos, ¿no? Aquí también hay que decir que todas estas funciones en realidad del Banco Central Europeo a lo largo de la crisis se han visto alteradas de forma forzada, y aunque a pesar de estas restricciones que hemos dicho que aparecen primero en los tratados de la Unión Europea, pero también están replicados, ¿no?, en los estatutos del propio Banco Central Europeo, se ven realmente alteradas, o donde realmente el Banco Central Europeo, a través de su actuación, excede o rompe un poco con el espíritu, digamos, de estas restricciones, ¿no?, con el objetivo realmente de salvaguardar el euro y ayudar a los Estados miembros a realmente salir de la crisis, ¿no? Eso también tiene que ver con la gravedad de la situación, ¿no? En primer lugar, con la crisis de Grecia, muy severa, y después, posteriormente, con los rescates, en el caso, por ejemplo, de España o de Italia, ¿no?, las grandes economías de la Unión Europea, sobre todo el miedo del efecto dominó, por ejemplo, entre las economías ¿no?, italiana y española, y un poco lo que eso podía conllevar en su momento. Aquí, pues bueno, hay que decir que bueno, se aplicó diferentes mecanismos de intervención por entonces, ¿no? Antes realmente también de establecer los mecanismos permanentes que vamos a conocer también a lo largo de este módulo Jean Monnet. En primer lugar, como estos parches temporales, se ha aplicado el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, a través de los cuales realmente se gestionó de alguna forma los primeros rescates a los Estados miembros, pero también a la par lo que ha hecho el Banco Central Europeo es aplicar estas operaciones de refinanciación a largo plazo, los préstamos LTRO, a través de los cuales realmente ha ido ya canalizando la financiación a la economía. Respecto a estas operaciones de financiación a largo plazo, pues aquí tenemos que hablar
de programas que en su inicio el Banco Central Europeo pues aplicó dos de estos programas al inicio de la crisis, el primero en el año 2011 y el segundo en el año 2012, en total, a través de los cuales el total del dinero proporcionado rondó alrededor de 1 billón de euros. Hay que decir también que junto con la expansión cuantitativa, pues las operaciones de financiación a largo plazo son dos medios, digamos, de expansión monetaria del Banco Central Europeo. Como vemos aquí, el Banco Central Europeo prestó dinero a largo plazo a 3 años y luego pidiendo, claro, obviamente la devolución de este dinero, dinero que se prestó a los bancos de la zona euro y a un tipo de interés relativamente bajo, es decir, a un 1%. El objetivo de esta operación tenía que ver con la sustitución temporal del mercado interbancario, un mercado donde realmente se prestan dinero los bancos, ¿no? entre ellos, y básicamente eso tenía que ver con el objetivo de que las entidades bancarias, para que las entidades bancarias tuvieran esta facilidad de actuación, que no tengan problemas en financiarse, ¿no? Evitando realmente el posible colapso de este sistema bancario europeo. Como hemos dicho, hablamos de una serie de operaciones que forman parte de las medidas del Banco Central Europeo, medidas oficiales no convencionales, y que además hay que recordar que los LTROs, bueno, las operaciones de financiación a largo plazo, se ofrecen en situaciones de emergencias tales como puede ser justamente la crisis financiera que afectó a los bancos europeos a finales del año 2000. Esta medida no funcionó muy bien y eso tiene que ver básicamente con la utilización de estos fondos por parte de los bancos comerciales. Estos, en lugar de drenar, digamos, o pasar esta financiación a la economía real, empezar a ofrecer los créditos para que realmente la gente pueda acceder a ellos y que pueda darse una reactivación de la economía. Lo que han hecho los bancos comerciales es, además de sanar sus cuentas, destinar este dinero a la compra de la deuda, digamos, de los estados, ¿no? Recordemos que realmente los bancos comerciales se endeudaban a 1% y compraban la deuda de los países a un tipo de interés, por ejemplo, en el caso de la deuda española, a un tipo de interés incluso al 5%, ¿no? Entonces, el riesgo realmente que existía, bueno, primero, de que en el caso del impago de estos bonos, pues realmente la responsabilidad al final pasaría al Banco Central Europeo, ¿no? Y este realmente es un riesgo muy importante. Y en segundo lugar, claramente que el dinero que realmente se prestaba a los bancos comerciales no se gastaba de forma adecuada, es decir, no se utilizaba para reactivar la economía, sino se utilizaba para básicamente fines lucrativos de los bancos comerciales. Bueno, también es verdad que aquí hay que diferenciar estas operaciones de refinanciación de lo que han sido los rescates, ¿no? Aquí hablamos de los rescates a las entidades insolventes, aquí les pongo algunas de ellas. Recordemos realmente que estos, pues claro, por ejemplo, en el caso español hablamos de un rescate bancario proporcionado en los años 2012-2013, que fue un préstamo directamente al Estado español por parte de la Unión Europea, un préstamo a largo plazo y a bajo interés que se tiene que devolver, ¿no? O empezar a devolver a partir del año 2022 hasta el año 2027. Un préstamo que, por ejemplo, en caso español comprendía 100.000 millones de euros, de los cuales realmente se utilizó menos que la mitad, pero que en el fondo computa hoy en día como deuda y devengo de intereses, ¿no? Además, pues en este caso, recordemos que estos rescates se proporcionaban a través pues eso, de los diferentes mecanismos que hemos comentado anteriormente, que
con el tiempo, con la evolución, digamos, y con la progresiva implementación y modificación de la gobernanza económica, del modelo de la gobernanza económica europea, pues realmente se han convertido o han sido sustituidos en el mecanismo europeo de estabilidad, que realmente conforma un mecanismo permanente a través del cual realmente en el futuro cualquier de este tipo de actuaciones se va a realizar, ¿no? Además, bueno, este en realidad es otro de los temas de este módulo que trataremos más adelante, por tanto tampoco me quiero parar en este tema mucho más el día de hoy. Bueno, por otro lado también hablamos de otros mecanismos que implementó el Banco Central Europeo, pues aquí, que claro, sobre todo la adquisición de deuda por el Banco Central Europeo, los Security Market Program, aquí hay que decir que la implementación de este instrumento se realiza dada la insuficiencia, ¿no?, de los mecanismos anteriores, es decir, de los préstamos o la refinanciación a largo plazo, en primer lugar. En segundo lugar, también la enorme virulencia de la crisis e insolvencia de Grecia y la disparación, ¿no?, de la prima de riesgo en caso de los diferentes países miembros, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es establecer los Security Market Program con el objetivo justamente de contrarrestar las interrupciones en el mecanismo de transmisión de la política monetaria, ¿no? Es verdad que debido a la prohibición de la financiación monetaria, la que hemos comentado anteriormente, no se realizaron compras en el mercado primario. Realmente este programa que estamos viendo, el S&P, se basó en intervenir en el mercado secundario de deuda pública, básicamente para comprar los títulos de los países con mayor presión financiera de la zona euro. Y aquí hay que recordar que el único criterio realmente que se utilizó para comprar los bonos soberanos era el nivel de la prima de riesgo, sin tener en cuenta otros parámetros como pudo ser la calidad del emisor, como pudo ser el periodo de maduración, el interés que se devenga o el riesgo tanto absoluto como relativo de esta inversión, ¿no? Aquí lo que pasó es que los bancos centrales del eurosistema que compraron los bonos soberanos dentro de este programa, los mantuvieron, ¿no?, hasta realmente su vencimiento, ¿no? Es un programa que además, como vemos, se aplicó entre el mayo del año 2010 hasta el mayo del año 2012, y es verdad que es un programa que tuvo bastante controversia en relación justamente con los artículos 123 y 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre todo el artículo 123, donde realmente se acusaba al Banco Central Europeo de violar, ¿no?, el espíritu del tratado, dado que, como hemos comentado en este artículo, en el artículo 123, se prohibía expresamente monetarizar la deuda de los estados, ¿no? Aquí pueden observar realmente, bueno, estos periodos de compra, ¿no? Es decir, aquí pues digamos, el periodo, hubo dos periodos fuertes. El primero de mayo a junio del año 2010 y después desde agosto del año 2011 hasta enero del año 2012. Además, pueden observar, pues claro, los bonos realmente que se han ido adquiriendo básicamente de los 5 países, todos ellos países rescatados en su momento, ¿no? Como hemos dicho, existían riesgos vinculados a la aplicación de este programa. En primer lugar, pues como hemos dicho, el incumplimiento de los artículos 123 y el 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero también el hecho de que los deudores no fueran capaces de devolver
el dinero, ¿no? Y en el caso, claro, de esta no devolución, pues realmente se recurriría a la Reserva General del Banco Central Europeo sus reservas de divisas hasta realmente tener que recapitalizarlo, ¿no? Básicamente, y en este caso los avales serían los Estados miembros, ¿no? Por tanto, es verdad que el Tribunal Constitucional alemán consideró esta medida como ilegal. Recordemos que el Banco Central Europeo realmente está diseñado como si fuera una verdadera copia del Bundesbank, y es que es verdad que Alemania, ¿no? Los alemanes en este caso, este Estado miembro dentro de la Unión Europea, pues tienen un cierto miedo, digamos, a los riesgos inflacionistas. Por tanto, realmente eso también se ve reflejado en las funciones del Banco Central Europeo, ¿no? Esta limitación, y justamente en los artículos 123 y 125, ¿no? Bueno, hay que recordar que realmente el año más complicado durante la crisis ha sido el año 2012, año más crítico, donde realmente las primas de riesgo estaban completamente disparadas. Y aquí, en este año, hay que recordar que la comparecencia del Mario Draghi, por entonces el presidente del Banco Central Europeo, que en una audiencia pública dijo que haré todo lo que sea necesario para salvar el euro y créanme, será suficiente. Es verdad que era una declaración política, digamos, podríamos decir de alguna manera, y era un golpe decisivo en la mesa del presidente del Banco Central Europeo ante los problemas de la crisis de los países como pudo ser España e Italia, y los riesgos que existían por entonces acerca de la posible ruptura del euro. Es verdad que hubo otras medidas, todas las que hemos visto hasta entonces, pero es verdad que esta declaración sirvió muchísimo, ¿no? Porque realmente hacía referencia a una posible compra ilimitada de bonos de los países más afectados, cosa que realmente en el fondo no hizo falta realizar, al menos en el momento, pero que realmente ayudó directamente a calmar la opinión pública, a bajar las primas de riesgo y calmar los mercados, ¿no? Posteriormente vemos también otra de las medidas referentes a la compra de la deuda por parte del Banco Central Europeo, las compras monetarias directas, un programa que en realidad sustituyó al del S&P, Security Market Program, que comentamos anteriormente, y claramente a través de este nuevo programa, la OMT, lo que se buscaba era imponer la estabilidad financiera en la zona euro a través de la compra de los bonos de los Estados miembros en los mercados secundarios, ¿no? Este programa se iba a activar, o el mecanismo de este programa se iba a activar una vez el Estado miembro en cuestión pedía ayuda, y además este tenía que cumplir una serie de requisitos, ¿no? En primer lugar, tenía que haber sido rescatado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Por otro lado, tenía que ser o tenía que haber sido intervenido eh, digamos, por estos mecanismos, no haber firmado realmente el memorando de entendimiento, es decir, una serie de acuerdos en el cual realmente se pactaban, ¿no?, las reformas que tenía que aplicar el país. Además, el país en cuestión podía acceder a los OMTs, a este programa de compra de deuda por el Banco Central Europeo, solamente cuando haya recuperado el acceso a los inversores privados a través de la venta de los bonos a 10 años, y además tenía que haber, además de cumplir estos tres requisitos, tenía que resultar que los tipos de interés de los bonos estatales de este país en concreto estuvieran muy altos, ¿no? Es verdad que los únicos países que pudieron acceder a este programa de compra de deuda en el año 2014 fueron Irlanda y Portugal. No obstante, en realidad no llegaron a cumplir los requisitos establecidos. Por tanto, realmente este programa nunca llegó a aplicarse. Eso no quita que es verdad que es otro programa que siguió siendo criticado por su controversia, básicamente, ¿no? Y de esta oposición frontal
alemana, ¿no? Sobre todo. Bueno, eso es un poco lo que hemos comentado, los requisitos, lo que hemos comentado ahora. También aquí hay que decir que cualquier operación realmente realizada a través de esta compra de deuda por el Banco Central Europeo tenía que o tendría que esterilizarse, perdón, al igual que en el caso de los Security Market Program, ¿no? Con una retirada equivalente de dinero para evitar justamente estos riesgos inflacionistas, los riesgos que hemos comentado, que sobre todo, pues bueno, fueron temidos, ¿no? Por los alemanes y que en esta época en realidad estaba marcada realmente por una situación más bien de deflación que de inflación, ¿no? Bueno, llegamos al año 2015 a la compra de la deuda soberana mediante la expansión cuantitativa. Aquí hablamos básicamente de un programa cuyo objetivo consistía en estabilizar o aumentar los precios, ¿no? Es decir, subir, o sea, provocar la inflación, digamos, ¿no? Y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo, así como reactivar de esta forma la economía. Además, lo que se buscaba es introducir dinero en el sistema para que los bancos puedan prestar de una vez a las empresas y a las familias para que éstas realmente gastasen y de esta forma que se reactiva la economía, se crea el empleo y realmente podamos salir de esta crisis, ¿no? Es verdad que su aplicación se dio sobre todo al principio a corto plazo y cuando los tipos de interés estaban cerca de cero, ¿no? Es normalmente cuando se debe, o sea, cuando se da la aplicación de este tipo de mecanismos, ¿no? Y además que esta medida suele ser utilizada cuando los métodos más habituales, ¿no? De control de la oferta de dinero pues no han funcionado, ¿no? Como ha sido realmente en el caso de la Unión Europea durante esta crisis económica, financiera y presupuestaria que hemos vivido, ¿no? Hay que decir que no es un mecanismo único de la Unión Europea, es decir, entre los otros ejemplos, otros bancos centrales que han utilizado este mecanismo se encuentra el Banco de Japón o el de Estados Unidos, como hemos visto, o también el de Reino Unido, ¿no? En cuanto realmente a los mecanismos, bueno, cómo se ha ido implementando, aquí vemos que realmente el Banco Central Europeo ha ido comprando la deuda de los diferentes bancos, inclusive, por ejemplo, el Banco Central alemán. No se compró la deuda griega, básicamente porque el Banco Central Europeo no puede pasar del 33% de los bonos emitidos por un gobierno. Bueno, aquí en este caso se ha ido comprando bonos de entre 2 y 30 años. Además, hay que decir que el Banco Central Europeo llegó a aceptar incluso la deuda con intereses negativos, es decir, al final financiando de alguna manera a los Estados miembros, incluso teniendo en cuenta que esto le implicaba ciertas pérdidas, ¿no? Es verdad que desde el principio se ha dicho que si el objetivo de la inflación no se conseguía este objetivo de 2%, pero cerca, pero por debajo del 2%, pues estos estímulos se iban a prolongar más allá realmente de la fecha prevista inicialmente para la finalización del programa, cosa que realmente sí que hemos ido viendo, ¿no? Aquí pueden observar realmente que la variación de la dotación, ¿no? De estas compras ha ido menguando. También es verdad que el programa se ha ido alargando en el tiempo. Los intereses, los tipos de interés sí se mantuvieron en los mínimos históricos en 0%, cerca de cero, incluso pasando la facilidad de depósito al negativo, ¿no? Obligando justamente a los clientes del Banco Central Europeo, a los estados, en este caso de los bancos, sacar dinero y realmente moverlo dentro de la economía, justamente para intentar reactivarla, ¿no? Y crear este movimiento y esta, como hemos dicho, la reactivación, ¿no? Es verdad que gracias a
esta inyección de liquidez en el mercado, se debilitó la cotización del euro. En su momento la divisa estaba en sus mínimos en los 13 años de relación con el dólar, pero al mismo tiempo hay que decir que esta depreciación hacía realmente más baratas y más competitivas las exportaciones europeas, lo que de alguna forma también ayudó a la recuperación y además, es que lo que vimos es que las primas de riesgo de los países han bajado, ¿no? Dando de esta forma una mayor confianza realmente a los inversores, ¿no? Y haciendo que realmente la economía se pueda reactivar. Aquí les pongo el otro gráfico, el tema de la unión bancaria, la que comentamos anteriormente. Aquí, sobre todo, pues recordarles el mecanismo único de supervisión, esta función que adquiere realmente el Banco Central Europeo a partir del año 2014, pero también existe una parte que es el mecanismo único de resolución, que tiene que ver justamente con el saneamiento y con la liquidación, digamos, de los bancos tóxicos, ¿no? Es decir, el saneamiento del sector bancario. Pero vuelvo a decir, no voy a entrar en este tema mucho más, dado que realmente con la profesora María Ángeles Rodríguez Santos es que van a tratar este asunto con mucha más profundidad dentro de de las sesiones del módulo. En cuanto, bueno, a cuáles podrían ser las soluciones de cara al futuro, ¿no? O qué hemos aprendido de esta crisis económica, financiera y presupuestaria. Pues en primer lugar, que realmente hace falta o hizo falta una política fiscal expansiva en su momento, cosa que realmente no se dio. Recordemos que realmente la óptica europea era más bien de austeridad en su momento, ¿no? También esto, claro, tendría que haber ido vinculado al fomento del gasto y la inversión pública, y que realmente esta no se realizó durante la primera gran parte de la crisis. Hasta el año 2015 tuvimos que esperar, como hemos visto, para realmente una actuación, y esta además se realiza por parte del Banco Central Europeo, es decir, a través de una política macroeconómica, política monetaria, pero no tanto a través de la política fiscal, ¿no? La otra parte de la misma estructura, ¿no? Entonces, en este caso, claro, lo que observamos realmente es eh, esta falta de balance, ¿no? Entre las dos políticas, y realmente lo que afectó también sobre la efectividad de estas medidas, ¿no? Aquí hablamos también de reformas laborales, de su mayor flexibilización de los mercados de trabajo. Es verdad que algunos países sí que llegaron a aplicar ciertas medidas, otros no. Hablamos también de evitar una incertidumbre política, ¿no? La que realmente vivimos en esta crisis. Vivimos una tensión política y un miedo, digamos, constante, que realmente también, por ejemplo, en el caso de los inversores, sí que paralizaba realmente su actividad, ¿no? Y también, pues aquí hay que hablar también, muy importante, de una iniciativa comunitaria, sobre todo en este caso, ¿no? El plan Juncker, que era una iniciativa de, digamos, mover o activar la economía a través de la inversión, o una base de inversión comunitaria que realmente iba a promover la inversión privada, y de esta forma generar un efecto multiplicador, cosa que realmente es verdad que no tuvo tanto efecto, al menos en este momento, ¿no? Bueno, un poco concluyendo esta primera parte de nuestra sesión de hoy, recordemos bueno, que la estrategia, ¿no?, política monetaria del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal durante la crisis ha sido divergente y contradictoria. Es verdad que hay ciertas medidas que aplicaron los dos bancos en el mismo tiempo. No obstante, lo que respecta a la política monetaria no convencional, los tiempos de actuación han sido completamente diferentes, actuando el Banco Central Europeo con mucho más retraso frente a la actuación de la Reserva Federal, ¿no? Por otra parte, recordemos que el Banco Central estadounidense
y la zona euro al mismo tiempo actuaron de manera coordinada en la gestión de las operaciones del mercado abierto, lo que hemos visto, pero que realmente sus actuaciones se desarrollaron en marco de realidades muy desiguales, muy diferentes, ¿no? Aquí hablamos de los niveles de independencia de ambos bancos, que como hemos visto son muy diferentes. También, pues realmente todos estos condicionantes, ¿no? de que la Reserva Federal es un banco central para un solo país, como hemos visto, y el Banco Central Europeo, en cambio, es un banco central para los 19 países de la zona euro, con sus realidades, sus necesidades, sus problemas particulares, lo que realmente dificulta, ¿no? la proyección y la implementación de esta política monetaria europea común. También hay que recordar que la adquisición por parte del Banco Central Europeo de nuevas funciones a raíz de la crisis, ¿no? Aquí hablamos de las funciones supervisoras, ¿no? Y por un lado, y por otro lado también la función del garante de último recurso, a través realmente de esta ruptura con los artículos 123 y 125. Aquí hay que recordar que los artículos de los tratados ni los estatutos del Banco Central Europeo no han sido modificados. El Banco Central Europeo, dada la situación de la deflación severa durante la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria, explicó o excusó todo este tipo de actuaciones que ha tomado sin precedentes como necesarias para cumplir su objetivo estrella, que es mantener la estabilidad de precios cerca pero por debajo del 2%. ¿No? Entonces, pero bueno, aunque esto no tenga un reflejo en sus estatutos o en el Tratado de la Unión Europea, es verdad que en términos reales el BCE sí que se ha convertido en un garante de último recursos, ¿no? Y además también esto formó parte de una amplia reforma de las estructuras europeas de gobernanza, ¿no? De todo lo que tenga que ver con el modelo de gobernanza económica de la Unión Europea. Aquí hay que recordar también que en el momento de la crisis también hubo nuevos escenarios políticos de riesgo que por entonces se veían, que era el tema del Brexit y realmente la devolución de toda la gestión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también el tema del independentismo catalán, así como el auge de la extrema derecha en la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, eran otros temas también que al final estaban allí en el espectro, digamos, comunitario que sí afectaban de alguna forma también la situación, digamos, económica, ¿no? del momento, ¿no? Un poco para terminar, me gustaría pues, enseñarles estos gráficos. Bueno, el primero que tenga que ver con el crecimiento del Producto Interior Bruto. Aquí vemos justamente, ¿no? esta variación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Claramente, pues, cómo hay una decaída justo al principio de la crisis, pero después, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, destacar el año 2012, que vemos otra vez una decaída, cuando realmente en el caso de Estados Unidos sí que hay un cierto ya de repunte y de normalización de la situación, ¿no? Por otro lado, también la curva de la inflación pasa un poco lo mismo, que es decir, al final los resultados finales son diferentes realmente entre ambas realidades, y eso también aquí lo pueden ver en lo que respecta a los niveles de inflación en el contexto comunitario, y no como realmente se ubicaban estos en los años indicados en el gráfico.